Hola, hoy hablaremos de la teoría de los estudios culturológicos o teoría de lo posible. Esta teoría nace en Reino Unido por Richard Howard en 1964. Eh, Allá se crea el Centro Contemporáneo de los Estudios Culturológicos, el cual nace en 1934 como tales estudios. Y el objetivo base de Richard Rogar en ese centro era definir el estudio de la cultura creada de forma interdisciplinaria. Es como la perspectiva cultural de diferentes áreas. Em, También la cultura es un entramado de sentidos que se construye o que se va construyendo desde un análisis conceptual interdisciplinario. Ok, entonces establece que la cultura no son simples aditamentos, sino que son la suma de todas las interacciones que surgen a través de las personas en una sociedad en específica. Entonces, dependiendo de la interacción, puede ser una interacción cultural o social. Por ejemplo, elaborar una Navidad en Colombia funciona como una interacción cultural, ¿sí? Otro ejemplo podría ser que hacer regalos para alguien por su cumpleaños es una interacción que se hace culturalmente, em, pero por una necesidad, como lo es sentarse a desayunar o hacer algo que tú mismo preparas, eso ya vendría siendo una necesidad, entonces entras como un factor social, ¿sí? Como una interacción social de que, digamos, si tu mamá te hizo el desayuno, por decirlo así. Ya la interacción social ya vendría siendo como en sí cualquier acción se hace en conjunto, pero por una necesidad, ¿ok? Estos autores van a establecer que la cultura es la suma de las interacciones entre los individuos de una sociedad donde los más media cumplen gran función al actuar como elementos de esta relación. Entonces estos autores van a establecer también que en la interacción se gestan los sentidos y en la construcción de ese sentido se crea un producto o una idea, ¿sí? Por el cual esa teoría se encuentra marcada en el ámbito de la comunicación, de la política, el cine, la filosofía, etc. Eso la hace una teoría interdisciplinaria. Esta teoría sirve para la interpretación simbólica de la cultura, sin ser separada de su contexto social o político. ¿Ok? Entonces, llegamos al punto donde en la teoría se empiezan a relacionar cosas como la diversidad, la etnia, la realidad, la minoría, culturas altas o bajas. Llegamos a la parte donde emergen las tres líneas diferentes. Está la europea, la norteamericana y la latinoamericana. Son diferentes porque no hay manera de entender una cultura europea con la misma mirada de una cultura norteamericana, porque se establecen unas interacciones sociales diferentes. Entonces aquí ya la cultura y todo empieza a cambiar. Cada cultura tiene un lenguaje y cada lenguaje parte de la comunicación. Por ende, Jesús Martín Barbero menciona que la comunicación es a cultura lo que la cultura es a la comunicación. Entonces el lenguaje entra allí como un sistema sísmico complejo, donde se crea la posibilidad de crear códigos para así poder crear los mensajes. Y la comunicación es la posibilidad de establecer algo en común con alguien, como lo es la común unidad de la cosa o la comunicación que se crea en la sociedad. Y en medio de las interacciones sociales se crea la cultura. Y si se llega a modificar alguna cosa, cambia la cultura. Clifford Geertz va a decir que la cultura es un entramado de sentidos que construye el hombre. Cada uno construye esos entramados de sentidos.
for Girls va a decir que la cultura es un entramado de sentidos que construye al hombre. Entonces cada uno construye esos sentidos, ¿sí? Y entonces cada persona construye una idea simbólica, así armando el entramado de sentidos.